Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a continuar con nuestra clase de Family Office. Como comentamos la vez pasada, la Family Office es una oficina privada u organización profesional de una familia que posee un patrimonio importante. Muy interesante el concepto de patrimonio importante porque el Servicio de Impuestos Internos lo ocupa para definir las personas de alto patrimonio cuyo foco de fiscalización es mayor, como también los riesgos asociados. Como vamos a ver más adelante, vimos que generalmente una family office se estructura de la siguiente forma, asimilándola a una sociedad holding, los accionistas aguas arriba y las empresas operativas aguas abajo. Sin embargo, este paper, que les dejo el enlace acá, establece que en realidad la figura eficiente y eficaz de una family office es intermediando entre la familia con las diferentes sociedades, ya sea de los padres, la sociedad del hijo uno y su familia, y así sucesivamente, y la sociedad holding abajo, con aguas abajo también las empresas operativas. Vamos a ver que esta opción también es más eficiente de forma tributaria. La Family Office puede tomar la entidad legal de una sociedad anónima, sociedad por acciones, limitada, etcétera. Y generalmente tiene la siguiente estructura que ustedes en la clase de Family Office 1 pueden revisar a mayor profundidad. Aquí les comentaba lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, personas de alto patrimonio, y una de ellas son patrimonios por familia base mayor a 2 millones de dólares. Esto tiene muchas contingencias en el ámbito tributario, como lo pueden ver en el catálogo de esquemas. Cuando uno busca el concepto familia, le aparecen 136 coincidencias exactas. Y esto no es porque sí, sino que es más bien porque las estructuras patrimoniales familiares pueden generar riesgos por confusión de patrimonios personales y societarios o porque se utilizan sociedades de inversión de forma inadecuada. Y vamos a ver entonces lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. ¿Dónde está la línea entre la planificación patrimonial legítima y la ilusión tributaria? Entonces, tenemos un oficio del Servicio de Impuestos Internos acorde a la materia, un protocolo familiar, interlocking horizontal y vertical y la legítima razón de negocios. Entonces, acá quiero ver si se ve bien. Empezamos con el primero. El oficio 1414 del 2022 trata lo siguiente. La consultante, en términos generales, fundamenta la reorganización que propone en la necesidad de concentrar en una sola entidad los servicios administrativos y contables que se prestarán a las sociedades del grupo familiar. Ello con el propósito de facilitar la ejecución de sus negocios a través de la prestación de una serie de servicios de diversa índole, pudiendo realizar por sí misma las operaciones encargadas pero por cuenta ajena. Entonces acá está definiendo lo que es una family office. ¿Por qué? Porque se están concentrando en una sola entidad los servicios administrativos y contables que se prestarán a las sociedades del grupo familiar. Como vimos en la clase pasada, y me voy a remitir un poco acá para explicar esto, en la family office generalmente hay un CEO, pero aguas abajo podemos encontrar diferentes gerentes o contralorías. Y una de ellas es la gerencia de finanzas, donde están los contadores, por ejemplo. Y en este sentido también está el gerente de operaciones con un staff administrativo. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, en el caso del oficio 1414, la reorganización que propone en la necesidad de concentrar en una sola entidad los servicios administrativos y contables que se prestarán a las sociedades del grupo familiar. Entonces, idéntico, digamos, lo que aquí estaríamos viendo, ¿cierto? Porque en el fondo esta Family Office llevaría la administración y la contabilidad y, digamos, serviría para estas sociedades familiares. Respecto
Al respecto, el Servicio de Impuestos Internos dice respecto a la creación de la nueva empresa NNN-SPA, junto con el traspaso de los trabajadores de la empresa DDD-SPA, ahí en el fondo está hablando de NNN como la empresa Family Office y algunos trabajadores de una empresa operativa. Por ejemplo, acá en nuestro esquema, algunos trabajadores de la empresa C, que en este caso en el oficio se llama DDD, pasarían al Family Office. Y la Family Office tendría estos trabajadores. Entonces, ¿qué dice el servicio? Y los servicios que NNNSPA, que es la Family Office, prestará a otras sociedades del grupo, se tiene que tales operaciones formarían parte del legítimo derecho de opción de los contribuyentes. Yo aquí también me remito a una clase que lo más probable es que la volvamos a repetir, de la economía de opción, un concepto que se contrapone a la elusión o planificación fiscal, sino que más bien con una legítima opción que tiene el contribuyente de no elegir aquella operación que le sea más gravosa, pueda escoger una opción que pague menos impuestos, pero que sea legítima. ¿Correcto? Entonces, solo quiero ver, voy a poner esta pantalla acá. ¿Por qué? Porque quiero tener noción. Ahí sí. Entonces, seguimos. El legítimo derecho. No sé si se me ve el video dejó funcionar. A ver, vamos a sacar. Ahí sí. Ay, vamos a sacar la cámara un ratito. Ahí sí. Y ahora vamos a poner de nuevo y debería estar funcionando. Sí, está funcionando. Entonces, ¡pum! Ya. Y entonces quedamos acá, que formarían parte del legítimo derecho de opción de los contribuyentes a organizar sus actividades, negocios o actos afectos a impuesto de la forma que la autonomía de la voluntad y la libertad contractual lo permitan. Y acá es lo que estábamos diciendo, los contribuyentes no tienen la obligación de optar por aquella alternativa que sea más costosa desde el punto de vista impositivo. Y en principio las operaciones expuestas entonces no constituirían actos o negocios que puedan ser considerados elusivos en los términos del 4 bis y siguientes del Código Tributario. En razón de lo expuesto ante un escenario de fiscalización dentro del marco de aplicación de la norma general antielusiva, se constatará en general si existen razones económicas relevantes que justifiquen la ejecución de estos actos o negocios, es decir, la constitución de esta Family Office. Y que obviamente el contribuyente va a acreditar que, por ejemplo, esta sociedad actúa como una unidad de negocios, es decir, cumple con un giro y no es de papel, sino que tiene recursos financieros, recursos humanos, capacidades técnicas, etcétera. Eso es muy importante. Como también que presta los servicios de administración que, por el cual se constituyó la Family Office. Entonces, es muy importante que tenga sustancia económica, es decir, que la Family Office exista, que tenga operaciones, que cumpla con su giro, pero no hay ningún problema de generar esta actividad. De hecho, vamos a ver que una estructura como la que vimos, tributariamente puede ser eficiente. Entonces, vamos a ir enseguida a aplicar este oficio. Nosotros la clase pasada vimos en el caso 41 que un bien social se aportaba en el caso del esquema a una fundación. Y acá me gustaría hacer el ejercicio con una family office, es decir, cómo le damos legitimidad a este esquema, cómo nosotros ocupamos la información que nos ha dado el Servicio de Impuestos Internos a nuestro favor. Entonces acá una sociedad dueña de un inmueble con destinación de casa-habitación A constituye C, que es una fundación. A aporta a C al momento de su constitución un bien inmueble con destinación de casa-habitación con la intención de que sea ocupada por B, que es un contribuyente de impuestos finales socio de A. En el tercer punto se nombra como directores de C a B.
es decir, a los contribuyentes de impuestos finales, como también a miembros de su grupo familiar. Como resultado del aporte del inmueble AC, se constituiría un gasto gravado por el artículo 21, inciso primero de la LIR. Sin embargo, proyectado en dos o más ejercicios tributarios, podría ocurrir que esto resulte menos gravoso que aplicar en cada ejercicio el impuesto del artículo 21, inciso tercero, que grava el beneficio que representa el uso de los bienes de la sociedad, o bien fijar un canon de arrendamiento que equivalga al menos al 11% del avalúo fiscal. Entonces, acá, ¿qué nos dice el servicio? Que va a verificar si existe una finalidad real y cierta en la constitución de C, una fundación, para lo cual deberá analizarse si hay una real ejecución del fin fundacional. Entonces, acá, en vez de una fundación, ¿qué pasaría si se constituye una family office? ¿Qué pasaría si en realidad nosotros, en vez de una fundación que debe tener un fin fundacional, constituimos una family office que se puede encargar de la administración de este bien raíz? ¿Qué pasa si construimos una estructura en la cual tal vez el bien raíz no está en la family office, pero está en una sociedad operativa? Entonces ahí se le da más legitimidad a un movimiento que tal vez en este caso el Servicio de Impuestos Internos prendería sus antenas, ¿cierto? Sus alarmas diciendo, a ver, ¿por qué constituyen una fundación si las fundaciones deben tener un fin ya sea social o de otra índole, pero que me acrediten que es necesaria esa casa habitación? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si en realidad no se constituye una fundación, sino que hay una family office? Y la family office está ocupando ese bien inmueble para, digamos, ciertas operaciones como oficinas, si es que cumple con las regulaciones específicas. ¿O qué pasa si en realidad no está ocupándose para el giro, pero efectivamente la family office, que es esta sociedad que puede administrar ciertos bienes, cierta contabilidad, ciertas administraciones, tiene esta casa habitación y el socio, que en este caso sería un contribuyente de impuesto final, ocupa esta casa habitación y la ocupa para vivir? Perfecto, pero que pague al menos, por ejemplo, el 11% del avalúo fiscal como renta de arrendamiento, ¿cierto? O el artículo 21, inciso tercero. Ahí se salvaguardaría al menos una contingencia, que es lo que revisaría el Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué hay una fundación? ¿Está realmente cumpliendo un fin fundacional? O bien esto podría ser más bien una family office que está, digamos, administrando este bien inmueble y que efectivamente el socio está pagando un canon y listo. Un canon, digamos, del 11% al avalúo fiscal, o un valor que generalmente es similar al valor de mercado, pero incluso puede ser un valor de mercado, digamos, que sea súper mínimo, es decir, el mínimo de mercado también estaría correcto. Entonces, hay formas de salvaguardar y así es como nosotros vemos estos catálogos en reversa, ¿cierto? Cómo nosotros legitimamos un catálogo. Otra forma de legitimar o de ayudar a que un esquema del catálogo no sea fiscalizable, tasable o bien impugnable por el Servicio de Impuestos Internos y que después, digamos, tengamos que pagar más impuestos o que la operación no sea conforme a lo que nosotros estimábamos, es el protocolo familiar. Este es un documento que está establecido para servir como un punto de referencia entre las relaciones de los miembros de una familia y la empresa familiar, el family office, durante 15 o incluso 10 años, puede ser incluso más, y un periodo en el que se prevén cambios en el gobierno familiar, es decir, para integrar a las futuras generaciones. Entonces, cuando se tienen negocios familiares, un holding que tiene la estructura que estábamos revisando, y vuelvo a esta estructura porque es muy ilustrativa, acá yo les dejo el link de este artículo, pero en esta estructura familiar tenemos los padres, hijo uno, hijo 2 y su familia, hijo 3 y su familia, sus respectivas sociedades, el family office y la sociedad holding, con diferentes sociedades operativas. Entonces, es interesante cuando esta sociedad, por ejemplo, empieza a cambiar, eh, digamos,
si fuesen en orden de mayor a menor, esta sociedad, por ejemplo, que sería la sociedad del hijo uno, ya empieza a cambiar o integrar a sus hijos. Estoy asumiendo que son los mayores. ¿O qué pasa cuando los padres ya se quieren empezar como a alejar del negocio y por ende empezar a traspasar a sus hijos o bien a sus nietos? Entonces, es muy interesante tener un contrato, que en este caso sería el protocolo familiar, de acuerdos entre todos ellos que dicen quiénes van a ingresar a esta sociedad, cómo se va a llevar a cabo la estructura del Family Office, cómo van a ser las sociedades operativas, cuáles son los requisitos para que nuestros nietos, por ejemplo, ingresen. ¿Van a poder ingresar solo porque son parte de la familia o tienen que demostrar ciertas capacidades técnicas? Generalmente los protocolos familiares integran eso, que por ejemplo el nieto que cumple 18 años tiene que sí o sí entrar a una carrera que sea compatible con alguna de las empresas operativas, por ejemplo, si hay una inmobiliaria o a la Family Office que es de inversiones, o hay una de agronomía o de diversas características, tienen que demostrar que pueden integrarse, no porque tengan simplemente el apellido, sino que porque tienen las capacidades. Entonces, en un protocolo familiar se da ese orden y se generan políticas, como les comentaba, de empleo familiar, de principios y valores. ¿Qué es lo que se va a aceptar y qué es lo que no se va a aceptar? Es muy, muy, muy interesante. Entonces, acá lo podemos ver cómo podríamos salvaguardar un caso del catálogo ocupando tal vez un protocolo familiar, al menos para apagar uno de los incendios, ¿cierto? Porque estos catálogos tienen, es como un gran incendio en diferentes áreas. De repente el Servicio de Impuestos Internos dice, mira, esto podría estar siendo de estas características, no hay una legítima razón, o bien está, digamos, está en contingencia el impuesto a la renta, el IVA está en contingencia la herencia, ya. Entonces es un gran incendio, pero cuando nosotros logramos apagar uno, logramos ajustar otro, y así vamos armando una estructura que tenga menos riesgos y que por ende no sea algo que después podamos lamentar por una fiscalización y una multa asociada. Entonces, ¿cómo integramos un protocolo familiar, por ejemplo, en el catálogo de esquemas tributarios? Estos dos esquemas que hemos visto los vimos en la clase pasada con mayor detenimiento. Entonces, si quieren, digamos, profundizar en cada uno de ellos, tienen que ver la clase pasada. Ahora lo que yo estoy haciendo es ligarlos o linkearlos a lo que estábamos viendo que quedó pendiente de los conceptos asociados a una empresa familiar que nos podría ayudar a ordenar el mapa. Entonces, el caso 88, que es de los últimos que se agregaron, es la cesión de la nueva propiedad sobre derechos sociales efectuada por los líderes de familia a sociedades de los hijos, manteniendo los líderes de familia el usufructo, bajo circunstancias tales que resultan en el traspaso de una propiedad plena de los derechos sociales en favor de sus hijos a título gratuito, evitando incurrir en el hecho grabado donación. Entonces, ese es el gran título que aparece en el esquema. Es un título extenso, pero acá queda más esquematizado. Entonces está la sociedad A, que es de propiedad mayoritaria de los padres y en menor medida de las sociedades de los hijos. Los padres venden en partes iguales la nuda propiedad. Este concepto también lo vimos en la clase pasada, pero lo voy a repasar muy, muy por encima y ahí ustedes pueden profundizar en el video de la clase pasada. Pero existen atributos de la propiedad. La propiedad no solamente es tener la escritura, el título de dominio, sino que también uno puede gozar de esa propiedad y, digamos, hacerse de los frutos de la misma. Entonces, la nuda propiedad sería como la propiedad desnuda, es decir, yo simplemente soy propietario, pero no puedo hacer uso ni goce de la propiedad. Entonces, aquí los padres lo que hicieron fue que no vamos a ser dueños de los derechos sociales de A, es decir, no somos dueños de estos derechos sociales,
pero sí nos vamos a quedar con el usufructo, es decir, vamos a gozar de los frutos, vamos a usar y gozar los frutos que nos da esa, digamos, esa propiedad. Entonces, ¿en qué se refleja el uso y el goce de derechos sociales? En que van a percibir las utilidades. Ojo, que esto queda mucho más claro cuando hablamos, por ejemplo, de un inmueble. Una persona que tiene la escritura de que es dueña de la propiedad puede perfectamente no usarla ni gozarla, ¿cierto? Porque en el fondo va a, eh, por ejemplo, traspasar esos atributos y alguien más la va a arrendar. Y esa persona va a percibir la renta de una propiedad que no es propia, sino que es ajena. Entonces, eso, en el fondo, sería como separar los atributos de un inmueble, pero en los derechos sociales, que son intangibles, que tal vez no se ven tan claramente como en un inmueble, también se pueden separar estos atributos de la propiedad y en este caso los padres serían simplemente usufructuarios, es decir, no serían dueños, pero mantendrían las utilidades que les llegarían. Pero en eso no hay nada incorrecto, está perfecto, pero ¿qué pasa? En los años siguientes a esta sesión, las sociedades de los hijos retiran utilidades en la proporción que les corresponde, pero no consideran el derecho de usufructo de los padres, y entonces ellos no retiran utilidades a pesar de que tienen derecho a ello. Entonces, los flujos provenientes de los retiros de utilidades desde la sociedad A permitieron que las sociedades de los hijos pagaran las obligaciones derivadas del contrato de enajenación de la nueva propiedad en favor de sus padres. O sea, se produce como este círculo en el cual los hijos hacen retiro de utilidades y con eso pagan el ingreso a la sociedad A. Pero en realidad no hubo un desembolso efectivo de los hijos. De hecho, nunca retiraron los papás las utilidades que les correspondían, ellos se hicieron de todas las utilidades y con eso ingresaron a la sociedad. Habiéndose pagado el precio pactado hacia adelante, los retiros de utilidades siguen realizándose por la sociedad y incluso en el futuro tampoco consideran el usufructo de los padres. Entonces aquí ya hay algo un poquito desordenado, ¿cierto? Porque acá, bueno, el Servicio de Impuestos Internos nos dice que mediante la cesión de la nueva propiedad, el retiro que hicieron los hijos y sus sociedades, absteniéndose de beneficiarse de tales utilidades los usufructuarios y el pago de deudas contraídas mediante los mismos flujos provenientes de la sociedad en la que eran mayoritariamente dueños los padres, los hijos entonces eh, adquieren a título gratuito la plena propiedad de estos derechos. Y entonces se ejercen los derechos sociales como si realmente tuvieran la plena propiedad. Aquí doña Carolina Retamal me hizo una consulta. Perdón, ¿cómo retiran las sociedades de los hijos si solo son nudos propietarios? Claro, o sea, ellos hacen retiros porque en el fondo se estableció que iban a hacerse retiros, pero claro, no tiene mucho sentido porque como usted muy bien dice, los que tenían que hacer retiro eran los padres porque ellos estaban haciendo el uso y el goce. Y acá lo que estaban ocupando ellos era la nueva propiedad. Es decir, si aquí se hubiese, por ejemplo, en un protocolo familiar hecho de forma correcta, esto no hubiese sido cíclico, como los hijos retiran utilidades y los padres se quedan sin utilidades y los hijos entran con esas utilidades, no. Sería como usted muy bien dice, la nueva propiedad que no debería considerar estos utilidades en el fondo se iba a pagar con desembolso efectivo del bolsillo de los hijos cuando ellos puedan. Y aquí entra el concepto de protocolo familiar. No es necesario que sea el mismo año que lo adquirieron. Ellos pueden decir, mira, nosotros vamos a entrar en un plazo de 10 años y no es necesario que sea, digamos, enseguida y el desembolso simplemente va a ser a través de su propio bolsillo. Pero acá, como usted muy bien dice, es correcto. O sea, los que deberían haber recibido estas utilidades, que eran los padres, no lo recibieron. Ahí vemos el primer flanco. Un protocolo familiar jamás establecería eso. O sea, dejaría muy ordenadito eso.
Y por eso aquí entraba este concepto que al final es importante que nosotros ordenemos y cumplamos, porque también está el protocolo familiar que es de papel y que claramente no, ahí no va a tener ninguna sustancia, porque uno puede tener un protocolo, pero ¿qué pasa si el protocolo me dice, en el fondo, los hijos van a poder entrar a la propiedad siempre y cuando salden la deuda de la nueva propiedad, los hijos van a retirar o sea, perdón, los padres van a retirar estas utilidades y una vez que entren, ahí sí que van a adquirir los usufructos y en el fondo en un protocolo quedaría ordenadito. Pero ¿qué pasa si tienen ese protocolo y hacen esto? Entonces ahí claramente era un protocolo de papel y no servía mucho. Pero esto podría haberse salvaguardado en ese sentido con un orden asociado a la forma en la que ellos iban a entrar y respetando también las figuras que se, que se ocuparon. De hecho, acá también el Servicio de Impuestos Internos dice que va a verificar, entre otras, los efectos económicos y jurídicos relevantes. Espérenme, que acá está política. Este es el que yo le quería mostrar. Seguimiento de los flujos mediante los cuales se cumplen tales obligaciones a fin de verificar que existe sacrificio económico efectivo por parte de los hijos frente al impacto patrimonial soportado por los padres. Entonces, no sé si ahí contesto su consulta, pero básicamente está, digamos, estamos revisando este esquema y está en el catálogo porque tiene muchas contingencias. De hecho, es de los más nuevitos que se integraron hace un par de años y efectivamente yo me quedaría, si hay que como resumir las contingencias y las irregularidades, diría que esta es 100% la más importante, verificar si existe sacrificio económico efectivo por parte de los hijos y que en ese sentido tendrían que haber ellos no retirado utilidades a su pregunta y sacar de su propio bolsillo hasta hacer efectivo el pago. Bueno, entre otras cosas, los efectos económicos diferentes de los tributarios, cumplimiento de pago de los hijos, distribución de utilidades previos, y si estas varían con posterioridad, edad de los líderes de familia, etc. Y acá obviamente estarían evitando incurrir en el hecho grabado donación. Ahí me comenta doña Carolina si le queda alguna duda. Entonces, ahora vamos a pasar a la legítima razón de negocio. Es muy importante este concepto porque la legítima razón de negocios está definida hoy en día en el artículo 64, inciso 14 del Código Tributario. Y esta definición, vamos a ver que en el catálogo no está tan actualizado porque el catálogo se fue confeccionando paulatinamente. Hay algunos que se integraron más nuevos, pero al menos el 27, es de los primeros. Y entonces aquí nos comentan, digamos, una definición que tal vez, o unos artículos que no son los que hoy en día aplican, hoy día no aplican el artículo 64, inciso tercero y quinto del Código Tributario, sino que, como dijimos, la legítima razón de negocio está en el inciso 14º. Se agregaron hartos incisos, se cambió todo ese artículo, pero no perdió la esencia y por eso ese esquema del catálogo está vigente. Entonces, para los efectos del presente artículo se entenderá por legítima razón de negocios, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, como también obtener ventajas competitivas, financiamiento, eliminación o mitigación de costos o riesgos, aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado, optimizar la administración o cualquier otra finalidad similares a las anteriormente señaladas y que en cualquier caso sea distinta a la meramente tributaria. Entonces es un concepto súper amplio y que a mí me gusta, soy de la opinión de que me parece que es muy asertivo que sea amplio porque
una razón de negocios pueden ser tantas, no solamente del área financiera, sino que, como lo habíamos dicho, algo asociado al protocolo familiar, relacionado al mercado en sí, no solamente el mercado nacional, sino que internacional. Entonces, me gusta que lo dejen amplio porque así no se está coartando la libertad económica, de que uno puede hacer cosas y operaciones para obtener ventajas competitivas, financiamiento, y si eso tiene alguna implicancia en el ámbito tributario, la va a tener, pero no es la principal, sino que, por ejemplo, puede tener incluso mayor pago de impuestos, pero me acomoda mucho porque así la ventaja competitiva en realidad es tanta que ya después eso prácticamente se convierte en algo mínimo o a contrario sensu, puede ser aquella legítima razón que en realidad me ayuda no solamente a facilitar las condiciones del negocio, pero también me ayuda a bajar impuestos. Entonces, todo eso es legítimo. Y acá, entonces, vamos a ver en el caso 27, acá estamos diciendo que la legítima planificación patrimonial organiza el patrimonio y la ilusión lo transforma artificialmente. Entonces acá lo que se busca es la sustancia económica. Y acá en el caso 27, un caso cortito, que este no lo alcanzamos a ver la semana pasada, así que estamos viéndolo, digamos, ahora en vivo y lo vamos a explicar entonces por ende con mayor detalle. A, que es la persona natural que desarrolla el giro de inversión y rentista de capital como empresario individual y declara su renta efectiva según contabilidad completa, aporta a B, que es la sociedad conformada por los hijos de A. O sea, este es un empresario individual, rentista, y acá en el fondo los hijos tienen una sociedad A en el cual A aporta a esta sociedad a valor tributario acciones y derechos sociales correspondientes a sus participaciones en diversas sociedades que tienen un alto valor comercial. O sea, él también es accionista, digamos, de otras sociedades de alto valor comercial y que son dueñas de un mismo y valioso activo subyacente. Producto del aporte, A pasa a ser socia de B. Y entonces, a su vez, B, que son la sociedad conformada por sus hijos, se hace socia o accionista de las sociedades en las que participa A, pasando de este modo los hijos a ser dueños indirectos del patrimonio de A. Se pondrá especial atención a las relaciones existentes entre el aportante y los socios de la sociedad receptora. Se va a analizar el objeto perseguido con el aporte. ¿Busca impulsar el desarrollo del giro social o satisfacer intereses sociales o bien solo quiere satisfacer intereses personales y familiares? Este esquema fue revisado y resuelto en sede judicial y la Corte Suprema señaló que, aun cuando el ordenamiento jurídico respalda la posibilidad de llevar a cabo reorganizaciones empresariales, deben obedecer a legítimas razones de negocio. Aquí, como les comenté, dice artículo 64, inciso quinto, pero aquí sería el 14º, que la sustancia no cambia, pero el número sí, y que implica que tengan una causa, un objeto amparado en el derecho, que cumplan con las formas y requisitos establecidos por la ley, que persigan un fin empresarial, esto es importante, y que dichas circunstancias sean acreditadas. Entonces, este fin empresarial nosotros podríamos aplicarlo a esta definición, como este aporte realmente me está mejorando o facilitando las condiciones del negocio, no las tributarias, sino que las del negocio. Es decir, efectivamente me está ayudando a estas empresas que ingresaron, digamos, en este aporte, en la cual los hijos eh, se hicieron socios accionistas, ellos están aportando, es decir, cuando esta persona natural, empresario individual, hace este aporte, el aporte de esto me significa una mejoría en todas estas sociedades, digamos, no solamente B, sino que todas las que tienen un alto valor comercial y que son dueñas de este valioso activo subyacente, vienen a aportar algo los hijos de esta forma, tienen
alguna ventaja competitiva, algún financiamiento asociado, eliminan o mitigan costos o riesgos. Yo diría que ahí puede que los suban un poquito, al menos en el ámbito em, tributario, pero acá estamos hablando más bien no tanto de lo tributario, sino que estamos hablando de una razón de negocio, financiera, comercial, capacidad productiva, presencia en el mercado. ¿Qué pasa si en realidad los hijos, esta sociedad, no se habla mucho de los antecedentes de ellos, pero qué pasa si ellos le entregan una presencia importante de mercado y eso es medible y es cuantificable? ¿Qué pasa si esta sociedad en realidad optimiza la administración o bien, digamos, puede obtener alguna ventaja competitiva? Eso es súper estudiable y medible. Entonces es importante cada vez que uno pueda analizar una operación, decir, perfecto, me está apoyando tributariamente, me está ayudando a rebajar, sí, pero en realidad yo el fin con el cual lo hice, sin perjuicio de que tuve en mente lo tributario, es porque en verdad esta sociedad me va a hacer, digamos, tener una ventaja competitiva, me va a aportar en la administración. Pero obviamente eso tiene que tener sustancia y no puede ser un mero informe, sino que tiene que tener sustancia y tiene que tener, digamos, estar redondito en el sentido de que no solamente sea lo tributario. Interlocking. Este es el último concepto que vamos a revisar y que estamos súper bien en la hora. Y no sé si lo has escuchado, Carolina, este concepto. No, ya, perfecto. Buenísimo. Me gusta enseñar este concepto porque a pesar de que está en inglés, nosotros lo tenemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, pero no en el ámbito tributario, sino que en el ámbito de libre competencia. Pero es muy interesante porque cuando hablamos de administraciones de empresa, directorios de empresa, empiezan a conjugar estas legítimas razones de negocio, estos protocolos, estas razones que son más allá de las tributarias, que tienen que ver con lo que hablamos acá, finalidad, por ejemplo, administración, optimizar la administración. Y aquí justamente vamos a ver que este concepto se entrelaza con el interlocking por la administración. Entonces, el interlocking es la participación de una misma persona en el directorio u órgano administrador de dos o más empresas. Entonces, una persona participa en un directorio, digamos, de una empresa, pero a la vez en otra empresa y a la vez en otra empresa. Eso no suena ilegítimo. Sin embargo, vamos a revisar que esto puede materializarse de dos maneras diferentes. Una es el interlocking vertical y otra es el interlocking horizontal, según la posición en la cual se encuentran las empresas. La vertical se produce cuando las empresas que comparten un director se encuentran en una posición de compradora-vendedora. Es decir, una de ellas es proveedora de la otra en la cadena productiva. Por eso es vertical. Por ejemplo, un laboratorio de productos farmacéuticos y una farmacia. Entonces, tenemos administradores o directores que son, digamos, empresas distintas. Tenemos acá y acá, el mismo director, el mismo administrador. Entonces, como dichas empresas no son competidoras, no hay un riesgo directo en la competencia que pueda afectar las variables económicas del mercado en el cual participan, pero puede suceder que la empresa proveedora decida modificar sus condiciones de venta, de compra, de producción para beneficiar a este. O sea, este, que es el laboratorio, le vende no solamente a esta farmacia, sino que a esta y a esta, pero solo comparte director con esta. Entonces puede decir que, oye, mira, yo a ti te voy a hacer un 15% de descuento. ¿Por qué? Porque sí nomás. No es como que haya una razón, o puede que le pongan una razón, y puede que haya una razón legítima, pero hay que tener mucho ojo, porque eso puede afectar la libertad de competencia entre ella y los demás. Pero, como les comentaba, esta estructura no es ilegal en nuestro país.
dice, pero ¿qué pasa, al menos en Chile, pero qué pasa con el interlocking horizontal? Entonces ya no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de dos empresas competidoras, o sea, son dos farmacias. Y los directores son los mismos, o al menos uno, el mismo que este y este. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Hay dos tipos de interlocking, es el directo y el indirecto. Y porque esto también está muy relacionado con las empresas familiares, porque en un holding muchas veces ocurre eso. Un holding operativo, por ejemplo, puede tener un laboratorio, una farmacia acá, o puede tener una empresa que le presta servicios a la otra y pueden compartir los directores. Em, no es tan común que pase esto, ¿cierto? Que una misma holding tenga una sociedad de inversiones inmobiliarias por un lado y otra, aunque sí, yo lo he visto, pero en realidad, como por la norma que vamos a ver, se ve menos. Esta estructura, la vertical, es más común. Entonces, como ya les adelanté, en el horizontal está efectivamente el peligro en torno a una normativa que es el DFL1, artículo 3, letra D, y es el interlocking horizontal directo. Esta segunda clasificación aplica para aquellos casos en los cuales un director o ejecutivo relevante, ojo, director o ejecutivo relevante, también puede ser el gerente, un gerente de operaciones, por ejemplo, participa de los órganos de administraciones de dos empresas que son directamente competidoras entre sí o participantes dentro de un mercado relevante. ¿Por qué? Porque se produce muchas veces que en un directorio no solamente van los directores, sino que también va el gerente, va la gerencia administrativa, la gerencia financiera, también va la contraloría. ¿Qué pasa si tienen contralores similares? Contralores me refiero a abogados, por ejemplo, o digamos, personas que están en el día a día. También es importante lo que se habla en el directorio, ¿cierto? Como al menos en el ámbito de la libre competencia es relevante, porque eso podría llamarse como una información privilegiada, como que están teniendo acceso a la información del otro competidor y por ende ahí el problema se produce porque, por ejemplo, si la información comercialmente sensible que el director común conoce lo puede llevar a tomar decisiones comerciales en uno u otro directorio y favorecer a este y desmembrar a este o, digamos, perjudicarlo o bien al revés. Y esto puede entorpecer la libre competencia o tender a producir dichos efectos. Y acá están, digamos, las citas respectivas y también está el interlocking horizontal indirecto, que esta no está penada en nuestra normativa nacional, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales dos o más personas distintas son directores en dos empresas también distintas, pero competidoras entre sí. Entonces, ellas convergen en el directorio de una tercera empresa, o sea, que no compiten en ese mercado. Hay dos empresas competidoras y ellos están en esta empresa, digamos, A, farmacia B, pero aparte están en esta, que no están en el mismo mercado y convergen ahí, los dos. ¿Qué pasa en ese caso? Si bien esta figura no cabe dentro del tipo ilícito, no pueden desestimarse los potenciales riesgos que generan principalmente porque puede haber de todas formas traspaso de información comercialmente sensible, toma de decisiones coordinadas, establecimiento de un equilibrio oligopolístico entre las dos empresas competidoras. Entonces, de todas formas, hay que resguardar eso. ¿Y cómo lo conectamos esto? Entonces, con lo tributario, acá, obviamente, lo primero que saltó fue legítima razón de negocios y administración, pero también el concepto de relación, ¿cierto? Ahí cuando uno empieza a revisar las hipótesis de relación, empieza a ver que en realidad estos conceptos pueden tener impacto en las aristas tributarias. Y aquí el caso 26, que es la compraventa de derechos sociales entre integrantes del mismo grupo familiar, yo creo que sí la vamos a alcanzar a revisar, nos quedan 5 minutos, es que la sociedad de responsabilidad limitada A, constituida por los líderes familiares, cada líder familiar tiene una participación social del 50%. Y A pasa a tener dentro de su inventario la totalidad del patrimonio familiar. Años más tarde, los hijos de los propietarios de A
constituyen B, quedando cada uno de ellos con un mismo porcentaje de participación social. Al poco tiempo de haberse constituido B, ésta adquiere el 99,9% de los derechos sociales de A, quedando uno de los líderes familiares con el restante 0,1%. En el contrato de compraventa de derechos sociales se pacta que el precio se pagará en varias cuotas anuales y no se pactan cláusulas que aseguren el cumplimiento de la obligación, como intereses, cláusulas penales, mediación, árbitros, ni cláusula de aceleración. Desde la fecha de constitución de B, esta solo ha adquirido participación en A, obteniendo ingresos por ese concepto. Entonces, acá obviamente vemos que se va a establecer esta hipótesis de relación, o al menos de cercanía. Y yo puse este esquema porque resulta que esta sociedad A con esta sociedad B pueden tener, digamos, em, pueden ser competidores de cierta forma, es decir, en un holding familiar, como lo vimos en la estructura que estábamos revisando al principio, generalmente, generalmente sucede que, por ejemplo, esta empresa está muy ligada a esta otra empresa. Por ejemplo, esta empresa puede vender productos, no sé, de, de ropa, ropa reciclada y esta ropa nueva. O, no sé, me ha tocado ver que venden algunos productos como asociados a alimentos y también asociados en otro caso a productos de venta directa de, por ejemplo, suplementos. No son competidores per se, pero puede que se crucen algunos productos. En este caso el caso 27, si no me equivoco, o 26, habían dos empresas que sí o sí nosotros podemos identificar una hipótesis de relación. Entonces, también lo saco a colación porque en estas hipótesis de relación hay que revisar que todos estos conceptos estén bien, digamos, revisados, que no se produzcan contingencias en el área tributaria, pero ojo que el área tributaria también con este concepto de legítima razón de negocios nos abre un abanico de posibilidades, entonces también hay que ver el área de administración. ¿Qué pasa si nosotros estamos velando porque la administración sea no tributariamente más eficiente, sino que una administración que obedezca a no incurrir en el interlocking? Y eso va a ser una legítima razón de negocios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tal vez implemento una estructura en la cual dos sociedades tienen esta hipótesis de relación, tienen los mismos directores, como lo que veíamos en el caso 26, que no dice explícitamente que tienen los mismos directores, pero escogí ese caso que si bien no se aplica tan directamente, es más que nada por la relación que existe en ellos, que lo más probable, que me ha tocado verlo en la práctica, es que tengan los mismos directores, que el director de la empresa en este caso me parece que era la A, que es los líderes familiares, sean los mismos que la sociedad de los hijos, que está, digamos, constituida por solo los hijos, pero los directores generalmente se repiten, y eso en la práctica es muy común. Los directores pasan a ser los mismos integrantes de la familia y se integra una que otra persona, pero ¿qué pasa si nosotros decimos no, la estructura va a variar y le vamos a agregar una administración distinta, tal vez una sociedad intermedia, una family office, literalmente? O sea, vamos a integrar, en vez de tener simplemente eso, vamos a ver que vamos a poder integrar una family office. ¿Y qué pasa si eso que me está diluyendo tal vez una carga tributaria digamos, el impuesto, la carga impositiva se diluye un poco? Eh, es por eso una contingencia tributaria, no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo también aquí estoy, digamos, también encargándome de la administración. ¿Y qué pasa si en realidad yo agrego otro tipo de administración y ahí también constituyo otra sociedad y en ese sentido esa sociedad
va a ayudarme a que no se produzca este interlocking, que no necesariamente tiene que obedecer al interlocking que está tipificado en la norma, que es el horizontal directo, sino que yo también quiero evitar el interlocking vertical. ¿Por qué? Porque para mí esa es una legítima razón de negocios y yo considero que eso va a aportar un bien, o más bien no es un valor, va a tener un valor agregado, porque nosotros estamos respetando la libre competencia y también nos jactamos de que, o más bien la palabra es, hacemos este marketing de que nosotros estamos pro, digamos, la libre competencia. Y por eso nosotros tenemos esta política, este protocolo familiar, esta legítima razón de negocios que nos respalda y que por eso me gusta mucho el concepto, y con esto quiero cerrar la clase, que es tal vez el corazón de la misma, es este concepto. Por eso me gusta tanto que sea un concepto abierto, que no solamente considere lo que aquí se detalla, sino que cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que sea distinta a la meramente tributaria. Entonces, que me optimice la administración, facilite condiciones del negocio, mitigue costos o riesgos, ventajas competitivas, que obviamente tal vez en ese sentido, en el interlocking, uno puede, digamos, promover la libre competencia y también hacer marketing de ello. Hoy en día está este marketing ESG, que es no solamente asociado a lo medioambiental, sino que también a la gobernanza, cómo yo estoy gobernando la empresa, cómo yo estoy llevando a cabo mis negocios. ¿Es de una forma sostenible? Tengo en cuenta la normativa básica, pero también incluso tomo normativa internacional, porque el interlocking está, el vertical está en otra también jurisdicciones. Ahí sí es no solamente el horizontal, sino que también el vertical. De hecho, y con esto cierro para no pasarme la hora, estuvo en un tiempo un proyecto de ley que estaba intentando incorporar el concepto de interlocking vertical. Así que Chile no está tan ajeno a esos conceptos y por ende si una figura nos llegase a acomodar o más bien a favorecer las condiciones del negocio y tiene estas características bien fundamentadas de que estamos tratando de no, digamos, fomentar el interlocking, en ese sentido puede ser una legítima razón de negocios y si eso nos trae alguna digamos, algún pago menor de impuestos, eso es totalmente defendible. Y así hay muchos otros, el protocolo familiar, como les comenté, muchos otros conceptos que uno puede tener en la palestra para una fiscalización y para también poder generar estos diferentes escenarios de operaciones. Y por último decir que es muy interesante también ver al reverso todos estos esquemas, porque uno dice, ah, claro, aquí uno podría haber ocupado un protocolo, uno podría haber ocupado una family office, que es esta intermediaria entre la estructura familiar y las empresas operacionales. Uno podría haber tal vez fundamentado este concepto de legítima razón de negocio por el interlocking, entre otras. Entonces, hay más conceptos de, digamos, más esquemas del catálogo que ahora no los vamos a alcanzar a revisar, pero quedo atenta a alguna pregunta para, digamos, finalizar la clase y si no, ya la haríamos por finalizada. De todas formas, vamos a seguir indagando en más conceptos. Doña Carolina, cuénteme, abrió su micrófono. En general, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta legítima razón de negocio que es bastante amplia, hoy en día cada vez que yo haga hasta una transformación de una sociedad, si bien está permitida, ¿no es cierto?, por la ley, si yo quiero Sí, convertir una SPA, digamos, en una limitada, correcto. y la SPA es familiar, ¿no es cierto? Tengo que ponerle una cláusula adicional para justificar, digamos, esta legítima razón de negocio hoy en día. Eso es recomendable. O sea, antes de constituir cualquier sociedad, tiene que ir una clausulita que diga que, bueno, por manejo, porque es más seguro, porque no sé,
por más que tú pongas trabas, ¿no es cierto?, la SPA para la venta de acciones, sigue siendo una sociedad, digamos, de capital. Y por Perfecto, lo tanto, como que no quiero que entre nadie más que lo que estamos en la familia, la convierto en limitada. Y ahí está mi excelente, justificación a la larga. excelente ejemplo. Es así tal cual, es decir, entre uno más resguarde o deje establecido la escritura en un documento tal vez familiar, digamos, anexo, o cualquier otra circunstancia, un informe comercial, financiero, que nos resguarde justamente por qué estamos haciendo esto, mucho mejor. Por lo que usted dice, es tan amplio y eso me encanta, me gusta, pero como usted muy bien dice, al ser tan amplio, no nos dicen, usted escríbalo entonces en la escritura o hágame un protocolo familiar por escritura pública o eh, hágame un informe asociado de eso. No nos dicen nada, pero entonces ahí está la creatividad digamos, del abogado o del contador auditor de decir en conjunto cómo dejamos esto conforme a la normativa. Y una de las formas es como usted muy bien dijo, en la escritura. En la escritura se puede dejar establecido, en el pacto de accionista, en el caso de otro tipo de operaciones, en el protocolo, eh, en las actas. Y así hay muchas. Informes, informes. Hay tantas cosas. Estas que yo he mencionado son las clásicas, pero como el concepto es tan abierto, nos deja un abanico de posibilidades, pero como usted muy bien dice, sí o sí hay que agarrar una de esas posibilidades. Es decir, hay que analizar para que quede por escrito, que quede alguna evidencia que acredite esa legítima razón de negocios. Así que Ya, muchísimas gracias. sí, le agradezco mucho, doña Carolina, por sus preguntas, por su participación, por sus acotaciones tan valiosas. Así que sin más, bueno, les doy muchas gracias y vamos a seguir revisando casos del catálogo. Como les comentaba, es importante verlos también en reverso y ahí también sacar ideas, cómo salvaguardar, etcétera. Sin más, les agradezco, les deseo una muy bonita tarde. Un gran abrazo y estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias.